Buenas amigos, ¿cómo estamos? Aquí esperando que os unáis a la Escuela Online Pro para ver una sesión de fudge de chocolate, que son unos dulces navideños, típicamente navideños, que son unos bocaditos un poco dulzones, en este caso de chocolate, que se suelen consumir frecuentemente en épocas navideñas en latitudes anglosajonas, como pueden ser sobre todo países en las naciones del Reino Unido, como Inglaterra, Gales, Londres, bueno, en fin, Londres no es la capital de Inglaterra, pero bueno, Escocia, en fin, todo ese tipo de regiones del mundo, ¿eh? Son realmente muy interesantes. Además, yo últimamente los he visto mucho en mesas dulces de boda, es decir, como un pequeño aperitivo en mesa dulce, que es así, es pequeñito, es un bocadito pequeñito, pesará como mucho unos 15-20 gramos, una cosa por el estilo, y realmente es contundente, es básicamente un dulce, es una golosina, es una chuchería. Bueno, y esto además tiene mucha durabilidad, es decir, dura muchísimo tiempo, con lo cual, bueno, pues una ventaja adicional. Bueno, pues entrando en materia, además una mezcla, el chocolate, el fudge de chocolate muy interesante, que vamos a ver cómo se comporta por los ingredientes que contiene, que te los voy a presentar. Los tres ingredientes principales son estos tres: el chocolate, mantequilla y leche condensada, que cuando se funden juntos dan lugar a una especie de cosa un poco engrudosa, un poco contundente, viscosa, bastante viscosa, cosa que es un poco llamativo, porque la mantequilla derretida es líquida, el chocolate es bastante fluido también, y la leche condensada también, pero cuando están juntos se vuelve un poco correoso, un poco gomoso incluso, o sea que es algo interesante. Luego también por ahí hay, y esto lo vamos a ver, pero ya en otros directos, hay unos fudge, se escribe fudge, como puedes ver ahí abajo, pero se lee fudge, aquí abajo lo puedes ver, que se hacen con caramelo, se hace con una especie de toffee, que esos son los auténticos, el fudge ruso, el fudge escocés, en fin, hay muchas variantes, pero básicamente todas tienen en común que son toffee, que es decir, es un caramelo donde se ha añadido nata o mantequilla, y donde se ha buscado que tenga un poquito de hidratación para que no sea demasiado compacto. Luego también tenemos fudge de chocolate blanco, donde básicamente el resultado es muy similar al que vamos a obtener ahora. Se introduce leche condensada, sobre todo leche condensada, mantequilla. Hay quien lo hace con nubes de estas de golosina, que básicamente es como fondant, y hace un pegote, digamos, muy azucarado, con cierta cantidad de gelatina. Recuerda que las gominolas tienen gelatina y le dan una textura un poco gomosa. Aquí en este caso vamos a conseguir una textura un pelín gomosa, no es muy elástica la verdad, con ayuda de chocolate, la leche condensada y la mantequilla. Luego tengo por aquí unos piñones o frutos secos en general para decorar por encima, como hemos visto aquí al principio, que para decorar. Y luego un poco de fruta confitada de guindas, que esto es opcional, para introducirlo, no sé si se verán claramente por aquí, que a lo mejor se ve alguno en el corte, que sirven para darle un poco de textura, ¿no?, a la elaboración. Bueno, pues esto además es muy sencillo. Simplemente voy a utilizar 40 gramos de mantequilla que tienes aquí, en daditos, no hace falta que esté fundida, ni mucho menos. Chocolate negro, a ser posible 56%, 72% también vale, que es el que yo he utilizado aquí, y 200 gramos de leche condensada. La leche condensada, recuerda que tiene proteína de leche, azúcar, aparte de sus azúcares tiene azúcar, y también tiene una cierta cantidad de agua. Y bueno, ahora vamos a preparar la mezcla, simplemente poniendo todos los ingredientes juntos. Como ves, he echado
el chocolate. Ahora vamos con la leche condensada y ahí vamos con la mantequilla, ¿eh? Eso es el fudge base, ¿eh? Esto es el fudge base, ¿eh? Me parece que estoy aquí en medio, pero yo creo que se va a ver bien. Y una cosa interesante es que para hacer que queden como esos ladrillitos que antes te he enseñado, voy a utilizar un molde de este tipo, se llama molde rollo suizo. Yo aquí he hecho barbaridades, como puedes ver. Y voy a hacer con un papel de horno una adaptación para hacer un tabiquito, ¿eh? Ahí, no sé si tú lo ves, que hago como un tabiquito, ¿eh? Lo coloco ahí y ahí hago un murito con el propio papel de horno. Esto es una técnica que yo empleo habitualmente para hacer que disponer de un molde bajito de la altura que yo quiero. Por lo general, papel de horno se puede mojar para adaptarlo muy fácilmente, pero en este caso no me va a interesar porque tengo una elaboración que no me interesa añadirle agua, ¿eh? Si no, la manteca de cacao reacciona, queda blanquecino y no quiero ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí tengo ya la mezcla. Y una cosa a reseñar, hablando de la manteca de cacao, es que el chocolate que hay ahí, al añadírsele más grasas, las grasas de la leche, las grasas de la mantequilla, ya y en general disolverlo en un volumen más o menos grande, va a ser muy difícil que la manteca de cacao que tiene el chocolate cristalice. Va a ser dificilísimo. Eso significa que no voy a conseguir, era de esperar, una textura crujiente, pero tampoco voy a tener el problema de la cristalización múltiple del chocolate en forma de formas policristalinas que al final dan lugar a las típicas veladuras de chocolate. O sea, no voy a tener ese problema. Y eso lo hemos visto en otros directos, en otras elaboraciones, en las trufas, por ejemplo, donde el chocolate, una vez combinado con grasa, del tipo que sea, ya pierde sus propiedades de cristalizar y por tanto no vale la pena templarlo. No es que no valga la pena, es que no tiene sentido. Bueno, pues ahí con el fuego muy bajito, todo el rato moviendo con lengua, eso es importante. ¿Para qué muevo con lengua? Pues para repartir el calor, a fuego bajito todo el tiempo. Voy moviendo, ahí se ve cómo las pepitas de chocolate se van fundiendo poco a poco, ¿eh? Ahí lo tenemos, todavía queda un poco. Y verás que fíjate que esto queda como relativamente fluido, pues un momento determinado, cuando alcanza cierta temperatura, no es una temperatura para nada alta, se convierte esta mezcla en una mezcla un tanto gomosa, ¿eh? Ahí todavía queda chocolate por derretir. Ahí levanto el cazo del fuego, esto es importante. Ahí podría darle yo un buen meneíto, como estoy haciendo ahí, fíjate. Muevo con vigor, de esa manera reparto el calor homogéneamente. Aún hay pepitas, voy a esperarme a que estén todas las pepitas. Y fíjate cómo queda un tanto gomoso, que parece que está como cortado, ¿no? Pero no está para nada cortado. Cuando esto te lo metes en la boca, incluso caliente, no notas que haya textura, notas suavidad absoluta. Bueno, pues cuando ya está un poco gomoso y está el chocolate totalmente, ahí que se vea bien de antes, ves que está un poco que es gomoso, un poquito, no mucho, que la lengua la arrastra, si no lo ves ahí. Lo vamos a ver ahora cuando se vierta. Ahí se va a ver mejor. A ver, ahí mira. Ahí se ve como si fuera una única masa, ¿no? Un poco gelatinosa. Se ve ahí en ese chocolate, ese trocito de chocolate que cuelga, que tiene una conducta diferente. Esto es muy interesante, esta reacción, del chocolate en presencia de la leche condensada. Entonces el chocolate con la leche condensada que se comporta así. Una reacción muy interesante. Bueno, y ahora ya
Y que conste que esto luego no queda para nada grumoso, queda suavísimo al paladar, queda suavísimo. Y esto que tú estás viendo brillar ahora es la mantequilla, que está fundida y repartida por todo el volumen. Bueno, fíjate cómo empujo hacia las esquinas para asegurarme que queda todo liso y a la misma altura. Esto es importante. Y observa también el detalle técnico de mover el molde para adaptarme hacia dónde quiero llevar yo la crema. Esto parece una chorrada, pero es un aspecto de... vamos a ver, yo tengo mi anatomía, tengo mi brazo como lo tengo, tiene una cierta capacidad de movimiento, por tanto yo lo que voy a hacer es o muevo mi cuerpo para colocar mi anatomía para poder hacer este movimiento de untar, o bien muevo la bandeja, que es lo que estoy haciendo. Estoy moviendo la bandeja. Muchas veces no somos conscientes de este tipo de aspectos, y serlo ayuda a poder hacer que nuestros acabados queden mejor, queden más profesionales, digámoslo así, ¿no? Fíjate cómo ha quedado todo lisito a la misma altura. Y ahora, antes de que todavía está blandito, ahí le voy a incrustar los frutos secos. Esto es maravilloso, esto de hacerlo a cámara rápida. Le incrusto los frutos secos y ahora lo he llevado a nevera, me lo he llevado y ahora ya lo saco de la nevera. Fíjate cómo está hecho un bloque. Además es un bloque que ahora vamos a cortar ahora mismo. Yo no lo dejé enfriar muchísimo tiempo, creo que fue media hora, una cosa por el estilo, no mucho. Y fíjate que ya se endurece, ya está endurecido. Está un poquito blandito, esto con un poquito más de frío habría sido más sencillo. Y ahora lo que hay que hacer es sacarlo del molde, gracias a que hemos puesto papel de horno, lo podemos desmoldar la mar de bien. Si esto lo ponemos directamente en el fondo es mucho más difícil. Y luego recordar, y esto lo vimos en un directo también de trufas y de creminos y tal, pues despegarlo del papel de horno, lo despegamos. Bueno, y ahora con un cuchillo vamos a hacer unos cuadraditos, unos cuadraditos más o menos de esta anchura aproximadamente. Y una cosa muy interesante, no pasa nada por tocarlo por encima porque está frío, está seco, no se queda pegado nada, es una cosa interesante, esto ya también un poco de repasar, es limpiar cada vez que se hace un corte. Esto parece que no, pero esto es importantísimo. Hay otro corte, está un poco blandito, y ahí fue donde me di cuenta que estaba blandito. Lo trabajamos con cuidadito, de no herir, de no romper. Y bueno, y ahí corté, me parece que fueron 3 o 4. Bueno, y cuando ya tengo 3 o 4, todo el rato limpiando con el cuchillo, pues ahora hago otros cortes, para, siempre con el cuchillo limpio, para que quede perfectamente. Mira qué bien, qué limpio queda. Esto es muy importante. Bueno, esta elaboración además la podemos hacer con chocolate blanco, la podemos hacer con chocolate con leche, pero claro, estos chocolates tienen ya una cantidad de grasa mucho más importante que no el chocolate negro. ¿Eso qué significa? Eso significa que la cantidad de mantequilla y la cantidad de leche y azúcar que tiene la leche condensada, que ya me va a aportar esos otros 2 chocolates, pues debo reducirla para tener una fórmula equilibrada y parecida en consistencia a esta que tengo yo aquí de chocolate negro. Por tanto, vamos a reducir, si lo queremos hacer el fudge de chocolate con leche, vamos a reducir la leche condensada un 60-75% por lo menos, con lo cual me voy a quedar con 50 gramos de leche condensada, no más. Tanto si es de chocolate negro como con leche, como blanco, que son los dos igual, muy parecidos en composición láctea y composición de azúcares. Y el chocolate negro, pues la cantidad de leche condensada que quite la voy a añadir de chocolate negro, y con lo cual tendré unos dulces muy parecidos a estos de estructura, pero van a ser de chocolate, van a ser muy cremosos y se parecen mucho a un turrón,
No son iguales que un turrón, se parecen mucho. Bueno, pues esto es lo que os quería contar, esta elaboración que os quería contar sobre el fudge de chocolate, que es uno de los fudge más sencillos que hay y que, bueno, si los hacemos de chocolate blanco, pues le podemos poner colorines, colores pastel y hacerlos de unicornio, que esto es muy típico, muy típico, hacerlos de unicornio. También se puede añadir un poquito si quieres darle un poquito de cuerpo, de gelatina en hojas cuando está calentándose la elaboración, con lo cual el resultado va a quedar más correoso. Una cosa que se puede hacer para integrarlo bien es calentar un poco de leche condensada y a esa leche condensada echarle la gelatina en hojas. Eso es una cosa que se puede hacer perfectamente. Bueno, pues no sé si hay preguntillas al respecto. Vamos a ver en la escuela online Pro, a ver si tenemos alguna preguntilla de aquí los amigos, las amigas que están en ello. Recuerda que luego voy a dejar una ficha técnica. Aquí tenemos el fudge, perfecto. Bueno, pues veo que no hay preguntillas. Me voy aquí al fudge de nuevo. Y bueno, esta es una elaboración que podéis hacer para cualquier merienda, para cualquier fiesta. Las puedes hacer de chocolate blanco, leche, etcétera, y también de colores si lo haces de chocolate blanco. Y una cosa interesante es que si lo hacemos de chocolate blanco no necesitamos para nada colorante para chocolate, porque estamos añadiendo ya una componente acuosa con la introducción de la leche concentrada esta, que no me sale ahora, te lo digo, la leche condensada que tiene un poquito de agua, Entonces tenemos esas posibilidades. Pero no obstante, vamos a ver en otro directo el fudge más auténtico, el del toffee, los fudge de toffee. Bueno, pues nada, pues si tenéis alguna preguntilla, pues siempre podéis hacerla en la ficha técnica o bien ahora, que estáis seguramente viendo cómo funciona esta masa sencillísima, una mezcla un poquito desconocida también de chocolate. Pues un saludo a todos y nos vemos, como siempre digo, en la próxima.